Hola, saludos a todos y todas. Soy Laia, les hablo desde Lesbos. Me estoy aquí acompañando a las mujeres refugiadas en un proyecto que se llama WISH, Women in Solidarity House, en el Women Space, que es uno de los pocos espacios que existen en Lesbos, en el campamento cerca del campamento de Moria, para mujeres. Y nada, reportarles pues que ayer, 30 de enero, tuvimos una de las manifestaciones más multitudinarias de refugiados, en este caso de mujeres. Ellas mismas se organizaron para hacer una manifestación de mujeres. Fue impresionante realmente verlas circular por las calles de Mitilini, aunque por la mañana estaba lloviendo y pensábamos que realmente en la convocatoria pues quizás no daría los frutos que pensábamos, pues finalmente sí. Aparecieron muchísimas mujeres, todas ellas con impermeables de colores, cosa que realmente hacía que fuera muy bonito verlas. Eran mujeres de todas las edades, con sus hijos, hermanas, mujeres, abuelas, todas reunidas con el lema de la pancarta principal, que era libertad. Un banner escrito en francés, en inglés, en farsi, en árabe, en griego y en somalí. Un poco también para manifestar esa necesidad de estar unidas frente a las últimas peleas que están sucediendo entre hombres en el campamento, que hace poco pues provocaron la muerte de un refugiado somalí. Tampoco es raro que realmente el grito fuera Azadi, Freedom, porque realmente la sensación de las mujeres, al igual que las de todas las personas de la isla, es que están viviendo en una prisión, ¿no? Realmente, ya lo se ha comentado muchas veces en este audio, que Lesbos, las islas griegas, se han convertido en prisiones y así lo sienten ellas, ¿no? Una prisión, obviamente, con todas las malas condiciones que representa vivir en una prisión. Aparte, obviamente, ellas como mujeres son las que más están sufriendo el tema de las malas condiciones en el campamento. Solo por recordar algunos datos, porque a veces vale la pena hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay una ducha por cada 230 personas y un lavabo para cada 100 personas. Este simple dato, que ya parece una animalada en sí mismo, es mucho más brutal cuando nos referimos o cuando nos pensamos en una mujer intentando hacer cola. Obviamente no hay distinción entre hombres y mujeres. Cuando una mujer intenta hacer cola para ducharse o para ir al baño, y obviamente esto resulta totalmente imposible en la noche, donde a ninguna mujer se le ocurre ir ni al baño ni a la ducha, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, muy, 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 muy contentas por la manifestación de ayer, porque muchísimas mujeres se sumaron, fueron casi más de 300, porque consiguieron parar la calle a pesar de que la policía estaba allí, a pesar de que algunas europeas les dijimos que quizá era hora de irse. Al final 8 europeas fuimos detenidas. No pasó nada, fue simplemente un control de identificación, de esos que, bueno, pues te hacen estar en la comisaría durante muchas horas, pero nada más. Pero bueno, ellas lo consiguieron y yo creo que volvieron al campamento, bueno, súper felices de haber conseguido algo que los hombres aún no han conseguido desde hace tiempo, que es poder llegar a Mitilini, porque realmente siempre la policía les para. Así que nada, vamos a seguir con ello, a seguir con esta potencia femenina para ir preparando un 8 de marzo bien potente aquí en Lesbos. Un saludo. Hola, buenas noches. Aquí Javi desde Velika Kladuša. Les traigo las últimas noticias de la semana. Tenemos los voluntarios una epidemia, contagio de
de resfriado que nos está obligando a muchas a permanecer en la cama o en el sofá intentando que se nos pase, y parece que cuando a una voluntaria se le pasa, otra se pone enferma. Llevamos así un par de semanas a ver cuánto dura esto, pero está la cosa complicada. Seguimos como la semana pasada, apurados por la falta de prendas como algunos zapatos, alguna talla de pantalones y chaquetas, así como también sacos de dormir. Así que bueno, cuando nos piden estas prendas ya directamente les decimos o que no tenemos o que lo intentaremos, pero bueno, la verdad es que seguimos un poco faltos. Pero bueno, esta semana han llegado algunas donaciones de ropa y dinero que nos han dado un poco de respiro, así como bueno, las donaciones semanales que nos hace Médicos Sin Fronteras, que es de muy agradecer. Así que bueno, para las semanas siguientes, por lo que nos están contando, parece que la previsión es positiva. Han llegado 3 nuevos voluntarios a echar una mano, bueno, un pie o lo que haga falta, así que tema recursos humanos estamos bastante contentos. Fuimos invitados a un evento de una asociación que ayuda a conseguir fondos para mujeres con cáncer de mama en Velika Kladuša, que es uno de los lugares con más ratio de cáncer en toda Bosnia, y a ver si bueno, poco a poco mejoramos las relaciones con estas organizaciones o con personas locales. Pero también bueno, hicimos un viaje a Banja Luka para hacer las wildcards de los nuevos voluntarios que han llegado, y aprovechamos también para deshacernos una cantidad ingente de ropa de mujer y niño que teníamos aquí en la warehouse de Velika Kladuša. Contactamos con una asociación de la zona que bueno, se llama Nursing Home, y se encarga de repartir ropa pues a gente que lo necesita. También bueno, esta última semana la verdad es que las temperaturas están siendo increíblemente positivas, sobre todo para las personas migrantes que quieren ir a hacer el game, así que ya están habiendo muchísimos grupos que están saliendo de aquí, y la misma gente local de la zona dice que esta temperatura no es normal, que no se recuerda desde hace muchísimo tiempo. O sea, aquí las temperaturas están rondando a mediodía de 13 grados, 14, 15 grados, que para ser finales de enero, la verdad es que bueno, para nosotras está muy bien. Y bueno, a partir creo que de esta semana voy a empezar a contar también la historia de personas en tránsito en cada podcast, porque creo que es interesante también conocer esta visión, ¿no? Esta semana hemos conocido a un hombre argelino de unos 51 años que vivió 7 años en Francia con su pareja y su hijo. Le paró la policía y le dijeron que bueno, que no podía permanecer más en el país y que tenía que volver a Argelia para conseguir su visa y poder estar de forma legal en Francia. Pero bueno, en Argelia, por lo que se ve, es imposible o casi imposible conseguir una visa. Así que bueno, él fue deportado a Argelia. Él intentó aplicar por su visa en la embajada de Francia en Argelia, pero bueno, se le negó la petición una y otra vez. Así que bueno, desde hace unos años está intentando venir por su cuenta, y bueno, ahora el hombre está en la Old Factory esperando bueno, el mejor momento para volver con su familia. Bueno, y eso es todo. Espero que las cosas mejoren estas próximas semanas, que las temperaturas sigan siendo tan benévolas, y bueno, seguimos contando las noticias la semana que viene. Muy buenas noches. Hola, buenos días. Soy Raquel, la voluntaria que está en Patra con la Nonen Kitchen. Y bueno, voy a contaros un poco cómo ha ido esta semana. Aquí en Patra los inmigrantes, están distribuidos en 3 factories. Más o menos hablamos de 160 a 180 personas. Este número varía, pues hay semanas que llegan más chicos, también algunos consiguen cruzar a Italia, con lo cual algunos se van, otros vienen. Y sí que esta semana nos hemos percatado más de llegada de menores, bastantes menores, que obviamente es una situación difícil por la vulnerabilidad que tienen los menores viviendo en estas condiciones. También el tiempo esta semana ha sido peor aquí en Patra, ha llovido, con lo que pues hemos tenido que paliar las condiciones un poco de las factories porque estaba todo mojado, la ropa, los sitios donde duermen, etcétera.
Como dato, bueno, pues la policía y el llamado comando del puerto sigue agrediendo, pegando, incluso ha roto algún móvil, y todos los días los chicos nos cuentan alguna historia de este nivel. Y también pues a veces yo como enfermera pues les tengo que atender porque tienen golpes, hacen daño con las porras, etcétera. O sea que el problema es bastante grave. Con respecto a esto hay un ambiente como muy tenso. Los chicos tienen miedo de salir de las factories, incluso hay pues determinados centros aquí en los que se pueden duchar, etcétera, pero tienen miedo de salir. Un chico esta semana pues fue a darse una ducha y cuando volvía le arrestaron 5 horas en el centro de policía, así que están bastante asustados. También esta semana, como anécdota, hemos conocido a varios inmigrantes que viven en la calle, están fuera del sistema de las factories, e incluso un menor, bastantes problemas de desorientación, como en shock por la dureza del camino hasta aquí, hasta Grecia. Y bueno, hemos intentado también ayudarles y brindarles nuestro apoyo. Aquí en Patra, bueno, hemos empezado a cooperar con 2 organizaciones, digamos, locales que nos están intentando ayudar con el tema del Asylum Car, el famoso Asylum Car, de las deportaciones, porque es un tema bastante complicado, nos pone muchas trabas siempre, y estamos intentando colaborar con gente de aquí para pues, que todo sea más rápido, porque con el cambio de ley ha entrado una nueva ley aquí en Grecia que para determinadas cosas te piden el alquiler de una casa. Obviamente los chicos no tienen este alquiler, con lo cual hace todo mucho más difícil, hace más fácil las deportaciones, así que bueno, hemos intentado trabajar con más gente para mejorar este tema. Con respecto al problema de salud, pues en la fábrica sigue habiendo un gran problema de sarna. Las condiciones higiénicas y salubres impiden erradicar este tema. Y pues por ejemplo ayer también un chico huyendo de la policía se cayó, se hizo una avería bastante grande, hemos pasado muchos ratos en el hospital con ellos y al final pues viven en un ambiente muy peligroso, psicológicamente obviamente están muy afectados y todo eso dificulta también pues todo su camino, ¿no? Seguimos sin tener zapatos, nos faltan chaquetas, calcetines. En este momento no podemos, digamos, atender bien a los chicos en este sentido. Pero, por ejemplo, esta semana también hemos conseguido más donaciones. Una panadería más de aquí de la ciudad nos va a dar más pan para paliar las necesidades. Así que nada, ha sido una semana bastante intensa. Y aquí seguimos trabajando con mucha energía. Así que un beso para todos los compañeros que están en cualquier parte del mundo ayudando. Un beso.